potestad de nosotros decir que la gente no puede estudiar y ojalá estudie todo el mundo. Pero en esas condiciones, en esas circunstancias, bajo esos parámetros, eso no significa más, en primer lugar, que un engaño, y en segundo lugar, que una pérdida de calidad en la educación superior. Comienza la competencia por la baja. ¿Quién tiene más estudiantes? ¿A qué precios más baratos? Y educación barata, compañeras y compañeros, es educación de mala calidad. La educación de mala calidad es una educación cara. Es una educación con laboratorios, con monitores, con clases virtuales y clases presenciales, con elementos tecnológicos modernos, con salidas de campo financiadas para estudiar en campo y traer investigación, para ir de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría, para que la gente construya su propio conocimiento sobre la base de las realidades y de las teorías más avanzadas. Esa es la educación de calidad. Porque no nos olvidemos una cosa, compañeras y compañeros. El papel de la universidad no es solamente dar diplomas. El papel de la universidad, el papel que juega la universidad en la formación de sus estudiantes es entre todo el de crear el sector de la sociedad que permite correr las fronteras del conocimiento para una sociedad a través de su estudio, a través de su práctica profesional o a través de la interrelación entre su práctica y la elevación del estudio. No es dar diplomas, no es habilitar, homologar títulos para que la gente pueda trabajar en una empresa, en una fábrica o en una multinacional. En estos días, por ejemplo, ya en una universidad privada, iba a dar una conferencia, iba con mi asistente y me dijo, mire esa puerta de allá. ¿Y qué vi? Posgrado en agronegocios. Sí, aquí no es posgrado, una facultad de veterinaria, no es un posgrado en sanidad animal. Y es un programa en el estudio de fórmulas de alimentación para poder hacer el metabolismo animal desde la proteína vegetal más nutritivo para la salud, para el consumo humano. No, aquí estamos hablando del posgrado en etanol, del posgrado en agrodiesel, del programa de los negocios del gran capital. Y estoy hablando de posgrados. Se puede imaginar lo que es la tecnología, la técnica y el pregrado. La peor privatización, compañeras y compañeros, es la privatización de los contenidos de la universidad. Porque es una privatización que le va al alma de la calidad en la educación superior. Y estos son principios que tiene que tener claro el movimiento estudiantil. Estos son principios que tiene que tener claro la comunidad universitaria para que no se deje engañar en el esfuerzo por desmovilizar, en el esfuerzo por desarmar, por hacer bajar los brazos al movimiento estudiantil. ¿Santos entiende de esto? Últimamente anda muy social, que hacer la gratuidad por todo el país, que un revolcón en la salud, que el seguro de desempleo. Cuando uno le hablan de seguro de desempleo, compañeros, entiendan que se renunció a crear empleo. En la gente muy contenta, hay un seguro de desempleo. O sea, ya no hay problema ser desempleado. ¿Sí? El seguro de desempleo quiere decir que el gobierno no va a crear empleo, usted también crea seguro de desempleo. Hay que tener en cuenta una cosa. La política la impone de dos formas, o con el garrote o con el engaño, o con los dos. Y el movimiento estudiantil tiene que tener eso claro. Son detalles, son puntos que hoy precisamente tenemos que estar advirtiendo a todo el movimiento estudiantil. Desaparece el artículo del ánimo de lucro, pero queda detrás nada más ni nada menos que los tratados de libre comercio. Colombia, cuando negoció el capítulo de servicios del Tratado de Libre Comercio, no eximió, no eliminó como nicho de inversión para hacer negocio la educación superior. La negociación del capítulo de servicios de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos fue tan indigna, tan humillante, que en todos los países del mundo se negocia de una lista de 110 servicios. Uno le dice a la contraparte en qué servicios permite la inversión. ¿Saben cómo negoció Colombia el capítulo de servicios? Cogió 110 servicios y dijo en qué servicios no permitía la inversión y sacó precio.
y de los 108.000. La educación superior está metida como uno de los servicios en lo que un inversionista norteamericano puede invertir en este país, con ánimo de lucro. Porque no puede ser a los inversionistas que vengan a hacer instituciones de educación superior que ya pueden sacar la plata. El dinero va a donde puede salir, no se les olvide.